terminar, porque yo le voy a decir a mis hijos y él le va a decir a sus hijos y los hijos de sus hijos. Y yo le decía, sí, pues esto no tiene fin. Es hasta que Dios hasta que se termine una familia, pero una familia puede seguir eternamente hasta que venga Dios a la tierra y cumpla su propósito. Pero mientras estemos en la tierra, esa semilla que ha sido plantada va a seguir creciendo, va a seguir en los demás. Entonces, es importante que esa semilla vaya creciendo, y aunque muchas veces uno pueda pensar que no es así, es así. Por acá yo tenía otra pregunta, que es la pregunta 2, que dice, ¿desde cuándo Dios me cuida? Y si nos preguntamos nosotros desde cuándo Dios nos cuida, uno muchas veces piensa que, o cree que, no sé, bueno, uno pensará que a lo mejor Dios los cuida, no sé, pues, desde que nací, pero su palabra que dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos tenía contemplado. Y nos podemos leer en Jeremías 1:5. No sé si alguien lo encontró antes que yo, Jeremías 1:5, que lo pueda leer. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. O sea, Dios desde antes de todo, Él ya nos conocía. Él ya sabía cómo iba a ser nuestra cara, cómo iba a ser nuestras manos, cómo iba a ser nuestro cuerpo. Él ya nos tenía contemplados, Él ya nos conocía y nos consideraba. Y es impactante pensar que Él antes de todo, Él ya sabía cómo íbamos a hacer. Y por eso es tan importante poder conocer a Dios, porque a medida que uno lo va conociendo, va entendiendo el amor de Él que sobrepasa todo entendimiento. Le voy a pedir a Connie si puede buscar en Hebreos 12:1. Connie. Deborita, Hola, mira, te lo va a leer mi mamá al tiro. Sí, Dame un segundito, lo estamos buscando. 12:1. Sí. Hebreos 12. 12:1. Sí. Ya. Por tanto, nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, cogémonos todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 12:1. Sí, pastora, era Hebreos 12:1. Entonces acá Dios nos dice, ¿por qué nos tenemos que despojar? Que nos tenemos que despojar de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, Él, ¿qué quiere de nosotros? Que nos despojemos, que todo lo que nos tenga como con una presión, que nos complique, muchas veces, bueno, por ejemplo, yo soy súper enojona, o no sé, o soy muy maniática de hacer alguna actividad en puntual, o soy fanática del aseo, o hay cosas que realmente no sé, la bulla no puede conmigo. Hay cosas que nos colocan un peso en la vida,
en el andar diario. Muchas veces estamos en una condena propia. Y cuando hablo de una condena propia, porque muchas veces nosotros mismos nos colocamos cosas en nuestro lomo, o nos echamos los problemas de otras personas, por decirlo menos, o llevamos cargas que no nos corresponden llevar, porque cada uno tiene que llevar su propia carga, pero acá dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, el pecado, porque estamos en una carne, ese pecado, siempre vamos a pecar en algo, pero muchas veces pecamos porque tampoco nos separamos de eso. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta ver una teleserie y yo la veo todos los días, ¿cierto? Y la veo y no me puedo perder un capítulo y estoy en ese círculo que uno lo ve súper normal, porque uno dice, es un tiempo que estoy de relajo y la veo, y cuando uno va viéndola, a medida que la va viendo, el espíritu empieza a confrontarse con uno y empieza a decir, oye, eso está mal, no sé, escenas que normalizan la homosexualidad, el lesbianismo, las familias totalmente nada que ver con lo que Dios nos representa como familia, y ahí el espíritu no empieza a instruir, o no empieza a revelar, no empieza a amonestar más que nada, y no empieza a jugar y no empieza a hablar directamente que lo que está viendo uno no es correcto. Y ahí uno tiene que parar de hacer esas cosas que están entorpeciendo lo que Dios quiere hacer en uno. Porque como leíamos anteriormente Jeremías, Dios desde el inicio, desde que nos conoció antes de la fundación, Él nos santificó. Por lo tanto, este es un cuerpo para santificación. Entonces, cuando vamos creciendo, así como vamos creciendo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, vamos creciendo de edad, también tiene que haber una madurez y un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y cuando hablamos de una madurez y un crecimiento espiritual, hablamos de un todo. Hablamos de crecer. Si oraba 5 minutos, ahora voy a orar 10 minutos. Si leía la Biblia antes 1 minuto, ahora la voy a leer media hora, 1 hora. Voy a ir creciendo en Cristo, porque Dios quiere que nos despojemos del pecado, pero si no hacemos nada y nos quedamos ahí, recibí al Señor, amo al Señor, me conecto los domingos, los lunes, los martes, pero yo no tengo una relación ninguna más con Dios, no estoy creciendo, yo estoy dejando que todo ese peso que hay en nuestra vida siga siendo un peso, y nosotros nos vamos achicando y no vamos creciendo. Entonces, Dios quiere que crezcamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos santos para llegar a una santificación, porque la palabra de Dios dice que el hombre perfecto agrada a Dios, y que a eso vamos, en perfección. Y por eso es tan importante recordar cada día lo que Dios hace por nosotros, recordar quién es Dios para nuestra vida, porque si nos olvidamos y no estamos en una constante relación con Él, nos vamos llenando de carga, de pecado, y por eso es bueno conversar con Dios, así como uno conversa con un amigo, es lo mismo, y de hecho mucho mejor, porque cuando vamos a un amigo, el amigo no nos va a dar una solución, pero cuando vamos a los pies de Cristo, Él sí nos va a dar una solución, y nos va a dar un descanso, y nos va a dar paz, tranquilidad, como decía la hermana María Angélica, consuelo, nos va a dar un consuelo real, y es tan importante. Entonces, dice acá, ¿qué es lo primero que debo buscar? Según Mateo 6:33, ¿está por ahí la Cristi que pueda leer Mateo 6:33? Cristinta, ¿estará por ahí? Mateo 6:33. Yes. Mateo. Oh, qué chiquitita está lista. Mateo 6:36. 6:33. Sí, porque no hay 36. 6:33.
Ya, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Entonces, esta es una palabra súper clave para todas las personas en nuestra vida, porque Él nos enseña qué es lo primero. Y la pregunta era, ¿qué es lo primero que debo buscar? Y lo primero tiene que ser Él. Lo primero, lo fundamental en nuestra vida, dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. O sea, todo lo que venga después es añadido por Dios, pero lo primero, lo primordial, es como el hábito, más que un hábito, es una relación con Dios, es buscarlo primeramente a Él. Al despertar, buscarlo a Él durante el día, buscarlo a Él en la noche, buscarlo a Él antes de irse a acostar, buscar a Dios. Es algo constante y es algo que va creciendo a medida que nos vamos relacionando con Dios, a medida que los vamos a buscar a Dios, a medida que estudiamos su palabra, vamos a tener más hambre de Él. Pero si no buscamos, no vamos a tener ese hambre. Si nos quedamos ahí, no vamos a tener una relación con Dios. Entonces, cuando muchas veces uno quiere una respuesta y dice, chuta, yo quiero algo, por ejemplo, no sé, quiero una casa, algo material, o quiero un milagro, una sanación. Dios nos dice, si uno quiere algo, lo primero es buscarlo a Él. Lo primero siempre va a ser Él. Y eso es lo importante de tenerlo claro, que frente a mi situación, lo primero va a ser Él. Y después todas las otras cosas serán añadidas a medida de lo que necesitemos. Amén. Y por último, acá tengo una pregunta, si Dios se olvida de mí. Yo creo que muchas veces nos ha pasado que uno tiene estos pensamientos erráticos de creer o sentir que estamos solos emocionalmente, que nos sentimos realmente solos, porque hay procesos en la vida que uno se siente solo y cree que Dios se olvida de nosotros. Y le voy a pedir a la hermana Esther, que la veo conectada, si nos puede leer Isaías 49:15. Amén, espérame. Sí, sí. ¿Y por qué uno vendrán esos pensamientos erráticos de pensar que Dios se olvida? Muchas veces vienen porque no tenemos una relación firme con Dios y pensamos que Dios realmente se olvidó de nosotros, porque no vemos una solución llegar, porque quizás pasa mucho tiempo y uno no ve esa respuesta. No sé si Esther habrá encontrado ahí Isaías 49:15. Sí, Isaías 49:15. Amén. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar a su hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidará, ya dice, yo no te olvidaré. Entonces, en este versículo, yo muchas veces leí este versículo porque realmente me impacta. Las preguntas que hay acá, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, Dios nunca se va a olvidar de nosotros, nunca. Téngalo presente, que Él nunca se va a olvidar de usted, de su necesidad. Dios sabe todo lo que a uno le ocurre, pero sucede que Él siempre quiere que nosotros estemos en una relación constante con Él y que estemos orando y que lo estemos buscando y que le estemos contando lo que nos sucede. Y aunque nos sintamos muchas veces solo en periodos de olvido por la humanidad,
Y cuando hablo de olvido de la humanidad es cuando uno dice, eh, tengo amigos, tuve amigos, pero ahora que estoy viviendo esta situación, no veo a nadie. No sé si han escuchado ese dicho que dice, cuando uno tiene plata, hay amigos, hay de todo, pero cuando uno ya no tiene plata, ya está solo, no tiene nada, no hay nadie. Pero nuestro Dios, aún en esos procesos, cuando uno no tiene nada, Él siempre va a estar, Él nunca se va a olvidar de nosotros, aunque uno muchas veces no lo sienta o pueda pensar que Él no está. Acá firmemente su palabra dice que Él nunca, nunca de los nunca se olvida de nosotros. Y aunque quizás no recibamos una llamada de un amigo, de un hermano, de una madre, de un padre, Dios nunca se va a olvidar de ti. Téngalo presente, que frente a cualquier dificultad, en cualquier minuto, Dios siempre va a estar presente. Y Él siempre va a querer darnos una solución. Y la solución es real. Y la solución imposible para Él es posible, porque Él es un Dios de lo imposible. Los voy a invitar a que podamos leer Génesis 24-26. Cuando yo me preguntaba quién era Dios y Dios me respondía con este amor inigualable de quién es Él, y me respondía con esta respuesta que le dio a Isaac. Y dice así, que la leímos al inicio del estudio. Y le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Ahí puedo entender que Él es un Dios de amor, un Dios verdadero y real, que Él siempre quiere lo mejor para mí. Entonces, si uno lee el capítulo 26, Génesis 26, desde el inicio, no, el versículo 1 nos dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces acá vemos cómo Isaac estaba en un proceso muy difícil, en una situación de conflicto, en una situación de escasez, en una situación que todos podían vivir, en una situación que el mundo en este minuto estaba viviendo, que era un hambre, era el primer hambre en la tierra, o sea, había una escasez total, una escasez que nadie tenía respuesta, ¿qué iba a pasar? Era como yo pensaba y lo analizaba y decía, es como lo que estamos viviendo ahora, que muchas veces uno ve las noticias y dice, ¿qué está pasando? La economía sube, baja, no hay fuentes laborales, no hay mucho trabajo. Yo el otro día fui al centro y me llamó mucho la atención que había mucho vendedor ambulante, mucho vendedor ambulante. Dije, realmente hay mucha necesidad, porque si hay tanto vendedor ambulante es porque no hay tanto trabajo oficial, sino que están esos trabajos temporales que no están en regla, por decirlo, pero me imagino la necesidad de esa persona para salir a vender. Subí al metro, muchos, yo creo que nunca me sorprendió mucho, muchos vendedores ambulantes. Salí del metro, cuando llegué a cerca de la Moneda en Universidad de Chile, caminé unas cuadras y toda la cuadra era mucho vendedor ambulante. Y me imagino la necesidad de ellos de salir por un sustento. Y en este tiempo que estaba viviendo Isaac, había un hambre, había una necesidad, había una escasez. ¿Y qué pasó con Isaac? Avanzando la historia, Isaac se fue, por lo que leí yo en el versículo 1, se fue donde el rey de los filisteos, se fue donde Abimelech. Y ahí se quedó por un tiempo. Y en ese tiempo que se quedó, él y su esposa, Isaac y Rebeca,
se quedaron juntos en ese lugar. ¿Y qué pasó? Que Isaac tuvo temor y ¿qué hizo? Negó a su esposa. Pero al transcurrir el tiempo, a los días, Abimelech miraba por la ventana y se dio cuenta que no era su hermana como él le había dicho, sino que era su esposa porque la vio acariciándola. Y le preguntó por qué él había mentido, por qué había dicho eso. Y él le dijo que en realidad sí había tenido temor y por eso lo había hecho. Y Abimelech le dice en el versículo 10, aquí está la parte donde dice, y Abimelech dijo, ¿por qué no has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y acá podemos ver la mano de Dios en Isaac y en Rebeca, porque él los cubre y el rey cubre a Rebeca y a Isaac y le dice a todo el pueblo que nadie se meta con ellos, así como nadie va a tocar a esta mujer, nadie va a tocar a este hombre, nadie va a tocar a esta familia y, y los cubre, ¿ya? Entonces, Isaac, yo creo que ahí vio la mano poderosa de Dios cuando lo cubre eh, y además Abimelech mandó a todo el pueblo. Y después de esto, en el versículo 12, empezamos a ver como el desarrollo de la vida de Isaac, que él empezó a sembrar. Él empezó a sembrar en esa tierra, empezó a sembrar, había escasez y me imagino yo que él tenía alguna semillita, unas poquitas semillitas y dijo, bueno, acá me voy a poner a sembrar. Se puso a sembrar, pero lo que es impresionante y cómo podemos ver la mano de Dios, por eso yo siempre digo, Dios de un nada hace un todo, porque me imagino que él tenía una semillita y esa semillita, dice su palabra, que él cosechó 100 por 1, o sea, 100 por 1. Si ustedes pueden imaginar eso, es mucho, es como, wow, ¿qué pasó acá? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sucedió esto? Entonces podemos ver la mano de Dios actuando. Podemos ver la mano de Dios actuando en ese minuto. Y, y podemos ver que Él sigue actuando en todo minuto. Y prosperó en esa tierra que no era la tierra de Él, sino que era la tierra de los filisteos. Hermanos, les voy a pedir, voy a hacer una pausa, vengo en un segundo porque están pidiendo ayuda acá afuera, tiene que haber ocurrido algo. Espérenme un minutito, no sé si Connie puedes poner una canción por mientras. Ya te güerita, lo hago al tiro. Ya.
Amén. Ahí llegó la ambulancia, una persona acá justo fuera de la casa se cayó y al parecer le dio un ataque de epilepsia y se pegó en la cabeza, así que la ambulancia está aquí afuera, así que Dios quiera que no sea nada grave. Amén. Vamos a continuar con el estudio. Eh, entonces íbamos en la parte en que Isaac sembró en una tierra que era la tierra donde Dios le dijo que fuera, aunque no era la tierra de él, era la tierra de Abimelech. Entonces él sembró y íbamos en la parte en que él cosechó 100 por uno. Si yo creo que en este minuto a cada uno Dios nos dijera que tú vas a cosechar 100 por uno, uno diría, no, eso es imposible, no creo que pase. ¿Por qué? Porque uno es incrédulo. Eh, pero si Dios lo quiere hacer, Él lo va a hacer. Si Él te quiere prosperar, te va a prosperar. Y aunque no haya nada, como era en el tiempo que estaba viviendo Isaac, que no había nada, que había una escasez, que había un hambre, aunque no haya nada, Dios siempre va a tener para sus hijos. Nunca le va a faltar a sus hijos de comer. Entonces, ¿qué sucedió? Luego de esto, como vieron que Isaac empezó a prosperar, empezó a tener envidia de los filisteos. Empezó a tener problemas con los filisteos, a tal punto que Abimelech, el rey, le pidió que se fuera de ahí. O sea, lo echó. ¿Por qué? Porque le dio envidia, o sea, ellos estaban en escasez y este hombre tenía mucha cosecha, le estaba yendo muy bien y ellos estaban mal, estaban pasando por hambre y eso provoca muchas veces la envidia de otros cuando a alguien le está yendo muy bien. No sé si alguna vez le ha sucedido a alguno de ustedes que ven que a alguien le está yendo súper bien y esa sensación de hoy, ¿por qué a esa persona le está yendo bien y a mí no? Porque esa persona le está yendo demasiado bien y yo sigo en pobreza. Eh, pero Dios a sus hijos no los abandona, a sus hijos siempre los va a tener cubiertos, aunque pase lo que pase, pase lo que pase en el mundo, Dios siempre va a cubrir a sus hijos como un padre bueno. Y entonces el rey Abimelech lo echa, Isaac se fue, obvio, si lo están echando, ¿qué más podía hacer? Entonces él se fue y habitó en el valle de Gerar, y ahí habitó, ¿y qué sucedió ahí? Ahí estaban los pozos donde su padre, Abraham, habían ocupado anteriormente los filisteos, pero ya estaban secos. Eran unos pozos que ya no tenían nada, o sea, ya no iba a haber ni una gota de agua, nada. Ya estaban tapados en tierra. Y voy a leerle acá en Génesis 26:15, donde dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en esos días, los filisteos, lo habían cegado y llenado de tierra. O sea, habían sacado todo, y ya estaban secos y estaban tapados además en tierra. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Volvió a ese lugar y dice en el versículo 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por su nombre, y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. O sea, Abraham le tenía un nombre a cada pozo que tenía. Eh, ¿Y qué sucedió? Esos pozos estaban tapados y Isaac lo empezó a abrir. Y lo empezó a abrir y dice en el versículo 19, y cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas. Y yo decía, cómo es Dios de bueno, cómo es Dios de grande, cómo uno puede ver lo impresionante, porque ya ella no había nada, porque estaba cegado, estaba tapado en tierra, pero van a trabajar los obreros de Isaac y nuevamente brotan aguas vivas. Me imagino así como mucha agua saliendo de ese lugar. ¿Y qué pasó? Eh, se pusieron, se pusieron a pelear, se pusieron a discutir de quién era ese pozo de agua. Y algunos dijeron que no, que ese pozo era de ellos, que no era de Isaac, que era de los filisteos, y empezó a haber una discusión por el agua. Entonces, como hubo una disputa, hubo un altercado y una contención de las personas por ese pozo, a ese pozo Isaac le puso Esek.
que significa en hebreo altercado o contención. Contención, ¿ya? Entonces ahí uno dice, chuta, ya, le pasó esto con el primer pozo. Después hay un segundo pozo. ¿Y qué sucedió? Nuevamente hubo riña, hubo problema por el segundo pozo. Y a ese pozo Isaac le puso signa, que significa odio y contienda. O sea, hubo de nuevo problema por el pozo. Y uno dice, chuta, ya un pozo, dos pozos, lo echaron, ya me imagino le quitaron estos dos pozos y no tenía nada. Entonces viene como el tercer pozo que hace Isaac. Y en este pozo, en el tercer pozo, no hubo riña, no hubo problema. Ya este pozo le puso Isaac Rehobot, que en hebreo significa espacios abiertos de la ciudad. Y dijo Jehová, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces, aunque uno vea que las puertas se cierran, se puede cerrar una, dos, las veces que se cierran, Dios siempre va a abrir, como dicen, una ventana, pero más que una ventana, en este caso uno ve como la mano de Dios se abre a manos llenas para sus hijos. Y en este caso, en el caso de Isaac, lo que le sucedió a él, en el tercer pozo, que lo llamó espacios abiertos de la ciudad, donde brotaba agua viva. Y hubo un cuarto pozo, que se llama pozo del juramento. Y uno dice, ¿cómo Dios actúa? ¿Cómo Dios actúa? Porque Dios le hizo pasar eso a Isaac. Pero uno ve la mano de Dios porque él tenía que pasar por este proceso. Fue el primer pozo, el segundo pozo, el tercer pozo, donde ya el agua era de él. ¿Y qué pasó? Si leemos el versículo, recuerdan que Abimelech había echado a Isaac con su mujer del lugar. Pero si leemos en Génesis 26, 28, voy a leer el 27 primeramente. 26, 26 dice, y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? ¿Por qué me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Entonces ahí podemos ver cómo Dios mueve el corazón del rey nuevamente y de los cercanos de él, y va nuevamente, o sea, van ellos donde Isaac y le dicen que ellos han visto la mano de Dios en él, cómo Dios, a pesar de que a él lo echaron, lo desterraron, lo sacaron de ese lugar, y acá dice que lo aborrecieron, porque él dice con esas palabras, ustedes me aborrecieron, lo sacaron de entre ellos, ahora ustedes vienen a mí. Y me pregunto, y yo creo que a todos nos pasa, o no, o si no ha pasado, ¿qué haríamos si vemos que esa persona que nos aborreció, que nos echó, que le provocamos envidia y que nos sacó de ese lugar, ahora viene a nuestra casa, a nuestro lugar? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si eso pasase? Y uno lee los versículos más adelante y se da cuenta de que Dios es bueno y que en el corazón de Isaac estaba Dios, porque después de que ellos llegaron a ese lugar y que reconocieron que Dios estaba con Isaac, le dijeron que querían hacer un juramento de paz, que querían tener una paz con él, porque realmente vieron que Dios estaba obrando en la vida de Isaac. Y estaba obrando y era esparcido para los demás, o sea, todos podían ver cómo Dios se movía en la vida de él. ¿Y qué hizo él? Yo qué hubiese hecho frente a algo así, es difícil, frente a alguien que me echó, me aborreció, ¿qué haría yo?
bueno, lo que Isaac hizo y que nos enseña a Dios en su palabra, dice en el versículo 30 del 26, el versículo 30 dice, entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Entonces ahí uno ve cómo se vuelve a repetir esta historia de que Dios nos ama a todos. Dios, independientemente de lo que hagamos, Él es un Padre bueno y nos ama. Y qué importante es tener a Dios en nuestro corazón, porque si algún día nos llega a suceder algo así, si alguien nos aborrece, nos echa, no hacerle daño a esa persona, sino que recibirlo, ayudarlo en su necesidad. Hay una parte de la Biblia, no me recuerdo el versículo, pero dice que uno tiene que orar por esa persona, orar por el enemigo, pedirle por él, y si uno tiene, darle. Y más adelante aparece esto, el cuarto pozo, que los criados le van a avisar a Isaac que le dieron unas nuevas acerca del pozo. Y las nuevas eran que habían hallado un nuevo pozo de aguas vivas, un cuarto pozo de aguas vivas, un cuarto pozo que venía a ser el nombrado Seba. Y Seba por el juramento, por el pacto, que es pacto del juramento, que significa Seba. Entonces, en esta breve historia podemos ver la mano de Dios. Y eso es lo importante, es saber que Dios va a estar siempre, es saber que aunque haya hambruna, Dios siempre nos va a cubrir, y que si nosotros tenemos, también podemos darle a otros. Y eso es lo importante, de que si yo tengo 10, de los 10 yo puedo dar 2 o puedo dar 3, puedo darle al otro. Y que cuando se cierren, como le pasó a Isaac, que abrió un pozo, se pelearon el pozo, después abrió un segundo pozo, se lo volvieron a pelear, y el último pozo ya no hubo riña, ya no hubo problema. Y después el cuarto pozo fue un pacto de juramento, un pacto que hizo en este caso con Abimelech, con el rey. Y hubo una solución a ese conflicto que había con este rey. Entonces, es importante no olvidarnos de quién es nuestro Dios. Como yo les mencionaba al principio cuando les dije, le hice algunas preguntas, ¿quién es Dios para usted? No olvidarse diariamente de quién es Dios para nosotros y qué es lo que Él puede hacer por nosotros. Y por eso le doy gracias al Señor, porque Él es bueno, porque independientemente de lo que podamos estar viviendo, Él siempre va a querer darnos consuelo, dar una solución, dar una respuesta. Para finalizar, les voy a leer el versículo base, que es el versículo 26-24, cuando Jehová se le apareció a Isaac y le dijo que yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Amén. Le voy a pedir al pastor Raúl, que lo veo en cámara, que él pueda estar finalizando con este estudio, que pueda estar orando por esta palabra, que cuando nosotros tengamos un momento de dificultad, de aflicción, podamos ver que la mano de Dios está ahí presente. Amén. ¿Te acordás? Ya. Ahora sí va. Bueno, buenas noches a todos. Damos gracias a Dios por la palabra, el tema de hoy. ¿Quién es Dios para nosotros? Y bueno, la verdad que yo me hacía esa pregunta, ¿quién es Dios para mí? Y tuve una respuesta, y para mí es Dios todo lo que Él me dice que Él es. Todo lo que Él dice que puede hacer y que hará. Por toda su creación, por toda su criatura, y esto lo muestra de la forma más poderosa a través de Jesucristo. Así que el Señor, así que para mí es tan importante saber cada día, porque eso me permite orar. Me permite orar. Es lo mismo cuando él dice, el salmista dice, mi envión vieron
tus ojos. Y entonces, lo primero que me hace ver el Señor es que Él quiso tener un encuentro con el salmista, y lo primero que dice el salmista: yo vi tus ojos. Y se imagina poder ver los ojos de Dios. Por eso David es considerado uno de los poetas más grandes del mundo hasta el día de hoy, porque cada palabra de él es una palabra espiritual, pero es como una filosofía oculta que se manifiesta como una revelación a todos nosotros. Así que qué rico es saber que nosotros, lo primero que Dios nos permitió ver fueron sus ojos, ver los ojos de Dios. Y poder ver los ojos de Dios es poder ver y tener la visión de Dios, porque lo que nos permite ver es cómo vamos a poder ver de ahí en adelante todas las cosas. Bueno, esto, amados hermanos, uno no lo entiende al principio del Evangelio. Yo me acuerdo que una vez me tocó predicar una campaña, era muy joven, y la verdad que me pusieron a predicar porque le habían hablado a mi pastor, que después fue mi obispo, de que yo era una guagua predicadora porque predicaba de una manera como si hubiera nacido dentro del Evangelio, y como que conocía la Escritura de una manera muy poderosa. Y uno de los hermanos que yo trabajaba con él en el evangelismo también, que salimos fuera de Santiago con él al evangelismo, él me felicitó por el mensaje. Yo le dije: ¿sabes qué? No, es solo misericordia de Dios, le dije yo, porque cuando yo llegué al evangelio, yo no sabía ni que Dios era mi padre. Y él siguió igual alabando, y por eso le paré el coche. Yo le dije: oye, paremos un escándalo. ¿Quieres que yo me enferme? ¿Eso quieres? Que yo, tú quieres que yo crea que yo soy algo mejor que tú, que los demás. Entonces, ahí él se paró y no me dijo nada. Yo me acuerdo que con ese hermano una vez nos mandaron a evangelizar a San Antonio. Fue la primera parte que me mandaron a evangelizar, y era yo un caudillo, yo estaba recién en el evangelio, y me mandaron a San Antonio. Así que San Antonio me trae muchos recuerdos. Y llevaba una película de evangelización que era un gran evangelista mundial. Y él se llamaba Tele Osborne, todavía me acuerdo. Y él hacía unos milagros increíbles. La gente se arrastraba por el suelo, y que no tenía vida las piernas, los huesos de ellos se separaban entre sobre sus huesos y caminaban. Eran unos milagros increíbles, de esos evangelistas que hoy no se ven mucho. Pero muchos evangelistas que ganan muchas almas, ya hay milagros, pero hay evangelistas en la antigüedad en que usted veía eso de una manera increíble. Yo me acuerdo que nos tocó predicar con ¿cómo se llama? Con mi pastor. Fuimos a una campaña de evangelismo en un local muy pequeño en Renca, en la población La Java, y resulta de que eso era un llamado, y le entró un hombre que no podía caminar por sí mismo, tenía que andar con dos muletas, y tenía doblados los pies desde los tobillos hacia adentro, desde la niñez. Y así creció toda la vida. Eso ya no tenía solución. No para los médicos, ni cirujanos, ni para nadie. Entonces, mi pastor nos llamó a 4 jóvenes que estábamos ahí, y oramos, lo ungimos, y mientras orábamos, lo ungíamos, a ese hombre se le enderezaron los pies,
con los tobillos y todo. Yo no sé si parece que tú estabas ahí. Mi esposa parece que estaba ahí mirando y que fue un impacto muy grande para ella. Y son cosas que uno nunca va a olvidar porque son cosas como que ya no los vemos. Igual que el otro día vimos a alguien que tenía un ojo completamente malo, perdido, sin nada, sin visión, pero era solo un ojo blanco adentro. Y lo vi como un hombre evangelista llama a los discípulos, los hermanos que estaban con él, para que vieran el milagro, cuando todavía ni sucedía. Ya él ora, y mientras él ora, empieza a caer como una leche del ojo. Ese blanco se convirtió en leche, se le salió, se derramó por el ojo, y él quedó con un ojo completamente sano. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, hoy día vemos evangelistas y ponemos las manos y vemos sanidades, pero nunca hemos visto un evangelismo con señales tan grandes como esos grandes evangelistas de antaño. Y esperemos que con la ayuda del Señor, con el avivamiento que viene a todo el mundo, que la gloria postrera sea mayor que la primera, que podamos ver. Yo siempre digo al Señor, Señor, tengo 72 años, estoy viejo, ya está mi vida estaminada, ya no tengo la misma fuerza, pero Señor, tú me trajiste hasta ahora. Yo tendría que estar muerto varias veces, pero el Señor me ha sacado de la muerte varias veces. Y he visto cómo Dios me tiene hasta el día de hoy. Y yo le digo, Señor, ¿para qué estoy aquí? Pero Señor, si tú quieres contar conmigo ahora y hasta el día que tú me llames, yo te digo una cosa, cuenta conmigo. Si tú crees que te sirvo para algo, si tú crees que yo puedo servirte para algo en esto del evangelismo, yo digo, cuenta conmigo. Porque mi vida le pertenece a Él, los dones le pertenecen a Él, los milagros le pertenecen a Él, las maravillas, las señales, todo le pertenece a Él. Entonces uno aprende a conocer a Dios y saber quién es Dios a través de lo que Él nos dice de Él mismo. ¿Cierto? Así que Dios bendiga esta palabra. Yo no sé por qué me alargué tanto, no sé si la hermana Débora me va a llamar la atención, pero estoy contento de haberlo dicho, como dijo alguien para allá, y lo dije ya. Sí, que con la ayuda del Señor ya lo dije, recordé cosas en las que Dios nos ha enseñado y ha mostrado y hemos visto tantas cosas hermosas. Igual que antes los evangelistas predicaban y 1.000 personas, 10.000 personas caían al suelo arrodilladas pidiendo perdón por todos sus pecados en el nombre de Jesús y se convertían multitudes. Y yo no veo eso ahora realmente. Pero sí vemos evangelistas, como que acaba de partir Luis Palau, en que él ganó millones de personas en el evangelismo. Y también vio muchos, pero muchos milagros que ya él no va a poder contarlo. Pero en este momento estoy contento por este momento de oración, de compartir la palabra y deseando también de que la persona que le dio el ataque ahí de epilepsia, hermanos, en la puerta de la casa de la hermana Débora mientras estaba predicando, que se le dio la ambulancia, el Señor la libre de la epilepsia para siempre. Yo he visto gente con epilepsia caer al suelo, crujir los dientes y hablar. Cuando yo me he acercado, una vez me dijo, yo me acerqué a un epiléptico que le dio un ataque en una campaña que fui a hacer, y antes que empezara la predicación adentro del templo, cayó al suelo y empezó a revolcarse, a botar espuma, y cuando me acerqué a él crujiendo los dientes, y entre los crujidos los dientes me dijo, Legión me llamo. Cuando él me dijo eso, yo te digo que Jesucristo te venció en la cruz.
Por lo tanto, en el nombre de Jesús, suéltalo en el nombre de Jesús. Y el Señor lo liberó en ese momento y ese hombre quedó libre. Entonces, es tan hermoso ver las cosas que hace Dios, las poderosas realidades que hace Dios, y que Dios sea glorificado en todo. Y yo no sé, yo tenía que hacer una oración o no. ¿O la vas a hacer tú, Débora? Sí, pastor, la oración final. Aproveche el vuelo. Ya, ok. Bien. Padre, te doy gracias por esta palabra y esta enseñanza, porque cuando tú, Señor, nos enseñas y nos dices quién eres tú para nosotros, es porque tú quieres llevarnos a las profundidades de tu propio ser, tu todopoderoso, omnipotente ser. Tú nos sumerges dentro de ti, Señor, y nos permite recordar lo que tú has hecho siempre con nosotros y cada día. Gracias porque en ti vivimos, en ti andamos y en ti nos movemos. Eso lo puedo ver yo y cualquier cristiano, Señor, que lo ha visto en su vida, en su casa, en sus hijos, aún estando dentro del vientre. Hemos visto cómo cuando alguien va a perder una guagua y al ungir la paz de la guagua, le hemos dado una orden en nombre de Jesús que suba y que se agarre bien de adentro de su madre y que no salga hasta cuando el Señor la saque de ahí. Y hemos visto cómo esa persona siente que la guagua sube hacia arriba y se afirma y sale cuando Dios quiere que salga. Por eso, Padre, yo te alabo por todo eso que tú me has permitido ver. Y tú lo has compartido conmigo, con tantos hijos y predicadores, Señor, y sé que esta palabra va a ser para que esta iglesia, esta congregación, estos ministros, Señor, puedan participar de esa gloria, puedan participar de ese poder, puedan participar de esa unción y de ese fuego, Padre, aleluya, y para que nuestras vidas, Señor, sean usadas por ti. Con gracias, Señor. Y queremos decirte también a coro, si usted quieres contar con nosotros, Señor, creo que es la voz de todos mis consiervos y hermanos y iglesias. Cuenta con nosotros, Señor. Cuéntanos, cuenta con nosotros. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y le doy toda la honra y la gloria y la alabanza al Señor y creo y declaro toda sanidad para aquellas personas que siempre están pidiendo la oración, Padre, no solo en estos medios de comunicación, Señor, visuales, sino a través de todos los medios, cuando mandan a radio, a televisiones diferentes, por todas esas personas, hijos o no hijos, Señor. Yo creo y declaro resurrección, vida abundante, milagros, sanidades y maravillas en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Ahora, Señor, te ruego que tu bendición sea la tuya ahora, la del Señor Jesucristo y la de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Será hasta siempre, amados, en el